Bueno, hablábamos en el primer bloque sobre las fiestas, sobre el impacto que esto tiene en las emociones, y nos preguntábamos también a aquellos adultos mayores que desde que el inicio de la pandemia realmente han tenido muy, pero muy limitadas sus posibilidades de salidas, solamente para hacer algunas compras, no pueden visitar amigos, no pueden salir, digamos, a los centros de jubilados, que por ejemplo eran los lugares de sociabilización más importantes. A pesar de que ahora se comienzan a habilitar estas actividades con muchísimos protocolos, es un impacto muy duro, ¿no? Porque son casi 8 meses que han estado encerrados, que no han podido ver a sus amigos, a sus amigas. Muchos tal vez han perdido amigos en todo este proceso. Eso es muy difícil, principalmente el tema de la sociabilización, cómo el miedo, cómo la inseguridad puede impactar en esto. Nosotros no lo podemos explicar. Sí, nuestra psicóloga Carla Corol, que nos acompaña en esta mañana de viernes. Hola Carla, ¿cómo estás? Buen día. Hola chicos, muy buen día, ¿cómo están? Bien, nosotros acá obviamente preocupados porque quien más, quien menos, todos tenemos un adulto mayor en la familia y no sabemos cómo sostenerlo muchas veces ante esta situación. Sí, totalmente. Creo que esta pandemia trajo aparejado un montón de cuestiones que pusieron en tapete la desigualdad que sigue existiendo aún en pleno siglo XXI en cuanto a cómo manejar un montón de situaciones con una población que, bueno, cada vez está siendo más habitual, porque tenemos que pensar que todos estamos envejeciendo, la población en general está envejeciendo, y que el hecho de ciertas cuestiones relacionadas a la salud, ciertas cuestiones relacionadas a un bienestar no solamente físico, sino también emocional, ha hecho que a lo largo del tiempo la población tuviera una expectativa de vida que fuera más larga. El tema es qué hacer con esta población que está envejeciendo y cómo tener un tratamiento que sea igualitario para todos. Porque una de las cuestiones fundamentales que pasó en la pandemia fue esto del aislamiento social, que a mí no me gusta nombrarlo de esa manera, si bien se entiende el concepto, es más que nada un aislamiento físico, porque la mayoría de las personas pudimos estar conectadas, si bien no físicamente, pero a través de un celular, a través de alguna aplicación, a través de la computadora, y los adultos mayores en su gran mayoría quedaron exentos por esta cuestión de o no querer aprender, o que no haya nadie que les enseñe y que tenga suficiente paciencia, o como bien estaba diciendo María José, que este tipo de cuestiones en los centros de jubilados y demás ahora se está enseñando, pero bueno, hay personas que tal vez no habían llegado a hacerlo, y el tema de la sociabilidad quedó como muy por fuera, y esto tenemos que saber que los adultos mayores impacta muy negativamente, porque en el estado de ánimo obviamente que se ve un impacto muy importante, esto de no poder ver a los familiares. Tenemos que ver cuántas personas han fallecido en pandemia que no han podido despedirse de sus seres queridos, o que las mismas personas tienen amigos o familiares que han fallecido y tampoco han podido asistir a despedirse. Se han violado un montón de derechos que son fundamentales en pos de, se entiende, tratar de salvaguardar la salud física, pero bueno, ahora estamos saliendo un poco de la pandemia y vemos que los adultos mayores también están quedando un poco al margen, y eso es lo preocupante. Decíamos, si bien esta semana se presentó un protocolo para el regreso paulatino a las actividades, sobre todo de los centros de jubilados, con actividades al aire libre, uno imagina que esto lo estaban esperando, pero todavía debe haber en la gran mayoría el miedo, porque ante tantos meses de decirle no salgas, no salgas, no salgas, bueno, también debe ser una cuestión de revertir eso. Totalmente, el miedo, y también tenemos que ir a una realidad, por lo menos acá en la ciudad de Santa Fe hace muchísimo calor, entonces es una actividad al aire libre para personas que son adultos mayores y es un poco riesgoso pensarlo. Yo creo que es importante que empiecen a socializar de vuelta, por eso yo he tenido pacientes mayores y siempre les decía, bueno, por ahí si tenés un grupo de amigos, juntate a tomar el té, llámalas por teléfono, que haya algún tipo de contacto, porque han quedado como muy alejados de todo su círculo cercano, no solamente de su familia, sin ir más lejos. Justo hoy cuando me levanté estaba leyendo una noticia de que Amnistía Internacional España tenía el ojo sobre las residencias de personas mayores por un montón de violación de derechos humanos que se dieron durante la pandemia, porque en realidad la población mayor de riesgo, o sobre todo a quien más buscamos cuidar justamente, son a los adultos mayores, porque está esta cuestión de que, bueno, tienen una salud que es mucho más frágil, o tienen enfermedades que con la comorbilidad puede llegar a ser muy peligroso.
y no nos estamos dando cuenta que la cuestión emocional, como siempre hablamos, juega un papel fundamental, porque si las personas cambian su modo de vivir muy rotundamente, si nos ha afectado a nosotros en nuestro estado de ánimo o en generar ansiedades o sintomatología depresiva, cuanto más en personas mucho más mayores, que la realidad es la población en general y mundial está envejeciendo. Se espera que para el año 2050 se haya duplicado lo que es la población que esté envejeciendo, que tenga más de 60 años o 65 años. ¿Y qué es lo que va a pasar con toda esa población si no aprendemos rápidamente a manejar o a poder incluirla dentro de la sociedad? También la concepción de vejez fue cambiando, porque yo me acuerdo que, bueno, hace muchos años atrás estaba el hecho de que la persona mayor tenía que ser respetada, tenía que ser cuidada, y la realidad es que hoy por hoy pasa a ser como una suerte de estorbo o de malestar, o cómo podemos hacer para tener tranquila a esta persona, y no lo estamos viendo como lo que es, digamos, un ser humano independientemente de la edad que tenga o del rango etario que tenga. La verdad que los desafíos que nos planteó esta pandemia son muchos, no solamente para los más chicos, que también la estaban pasando muy mal y que empiezan a tener también alternativas, sino sobre todo cómo repensar nuestro vínculo con los adultos mayores en el medio de esta situación y cómo dignificar esta etapa de la vida aún sin tener esa posibilidad que tenían ellos de vincularse con el par, con el que los entiende, con el igual, con el que comparte mucha realidad. Y no solamente pensar en este tiempo, sino en la pospandemia, porque esto no sabemos cuánto tiempo va a durar, y esta situación sin dudas los va a tener a ellos prácticamente en el mismo lugar, tal vez con algunas... Con alguna aliciente si llega, alguna aliciente si llega la vacuna también, pero bueno, estamos hablando de una población muy importante. Bueno, tenemos que pensar que la última pandemia se dio hace 100 años, y hace 100 años también la expectativa de vida y la forma de vivir era muy diferente. Creo que esto lo que puede dejarnos de positivo, si se quiere, es aprender y tener un montón de protocolos para que cuando vuelva a pasar, porque es evidente que con los daños que está haciendo el ser humano a la naturaleza y un montón de cuestiones que están pasando, no sería muy arriesgado pensar que en algunos años o en algunas décadas, no tanto tiempo, volvamos a tener una pandemia. Y tenemos que aprender de esta situación, porque la verdad es que si salimos sin aprender nada, eso no sería positivo. Tenemos que rápidamente ver qué podemos hacer para ayudar a nuestros adultos mayores a poder incorporarse en esta sociedad que está pensada para la eterna juventud, desde ya hace bastantes años, y donde por ahí las personas de tercera edad no son tenidas en cuenta. Entonces, ¿cómo poder incorporarlo y cómo estar preparados para la próxima? Y a partir de esto que está pasando ahora, de todos los cambios de la apertura, ¿cómo poder acercarnos, cómo poder ayudar a los adultos mayores para que pierdan este miedo? Cómo reforzar el tema de los cuidados, pero para que puedan tener una suerte de nueva normalidad, como se habló muchas veces, y que ellos también puedan formar parte y no sigan estando presos en sus domicilios. Carla, ha sido más que clara como siempre, te esperamos la semana que viene, ¿qué te parece? Bueno, dale, como no, muchísimas gracias, chicos. Buen fin de semana.